Oye, hace tiempo que no grabo. Qué raro. Bueno, primero que todo, sí. Hola a todas, todos y todas. Espero que estén muy bien y gracias por conectarse. Me hace mucha ilusión. De verdad que sí. Es que el server estaba muy botado. Entonces, estoy feliz. Espérenme. Ya. Entonces, a lo que nos convoca. Em, esta semana pienso hacer 3 clases de física, ¿ya? Y vamos a ver lo que alcancemos de mecánica. Y si no, hacemos una 4.ª clase el fin de semana, ¿ya? Hoy día vamos a empezar con lo más básico de cinemática, que es en la introducción a los conceptos básicos de cinemática, como puede ser rapidez, velocidad, desplazamiento, etc. Movimiento relativo de Galileo y MRU o movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces partamos de la base de todo. ¿Qué es la cinemática? Bueno, la cinemática es una rama de la física, específicamente de la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio. Estudia el movimiento, pero no las causas que producen el movimiento. Sobre las causas, uno estudia dinámica. Entonces, lo que vamos a ver, primero que todo, es cinemática, que es el estudio de los movimientos de los cuerpos. Entonces, hay dos conceptos muy importantes dentro de la cinemática que es necesario aprenderse porque son las bases de cómo uno estudia cinemática. Uno que la cinemática estudia la trayectoria en función del tiempo, que ya vamos a ver qué es trayectoria, y que el movimiento es relativo a un sistema de referencia y que no existe ningún sistema de referencia absoluto. Pero esto es como medio chino si no lo ponemos en contexto. Así que veamos los conceptos, ¿ya? Los conceptos básicos de la cinemática son sistema de referencia, trayectoria, posición y distancia, ¿ya? También está el desplazamiento y la rapidez, que la vamos a ver más tarde, ¿ya? Primero que todo, empecemos con el sistema de referencia. Un sistema de referencia es un sistema que nosotros ocupamos para ubicarnos en el espacio, ¿ya? Por lo tanto, no existe ningún sistema absoluto, porque no existe nada que no esté en movimiento en el espacio de alguna u otra forma, ¿ya? No tenemos un punto fijo en el cual situarnos. Por lo tanto, uno podría decir que todos los sistemas de referencia son relativos. Sin embargo, por convención y para hacer la vida mucho más fácil, nosotros tomamos como un sistema de referencia absoluto la Tierra, ¿ya? Entonces, un sistema de referencia corresponde a un sistema de coordenadas arbitrario, es decir, azaroso o elegido a nuestra conveniencia, respecto al cual se estudia un movimiento de un cuerpo, ¿ya? Después tenemos que saber que los cuerpos, cuando se mueven, forman como un camino, según el sistema de referencia. Y ese camino es llamado trayectoria, ¿ya? Y trayectoria es la línea que une las distintas posiciones en el que pasa el cuerpo. Es decir, es como el camino que forma el cuerpo al moverse. Esta puede ser rectilínea, curva, mixta, puede formar cualquier tipo de movimiento y figura en el espacio. Por ejemplo, pensemos en el movimiento de una mosca, que uno lo podría considerar un poco errático. Las moscas, si nosotros viéramos cómo se mueve una mosca y pudiéramos ver como una línea puntuada detrás de ella, veríamos una figura muy errática. Esa figura que se forma es la trayectoria, es como un dibujo que uno forma al moverse en el espacio, ¿ya? Y la posición corresponde a un punto arbitrario con tiempo arbitrario en el sistema de coordenadas que se usa para estudiar el movimiento de una partícula. Una posición es una relación entre donde nos ubicamos en el sistema de referencia en cierto tiempo. Por lo tanto, es un vector
que une el origen del sistema de referencia con dónde estamos posicionados dentro del sistema de referencia en un determinado tiempo. ¿Ya? Sin embargo, muchas veces no es necesario tratarlo como vector. Dentro de la PDT se ocupa más que nada como un escalar o como un número específico, ¿ya? Y se mide en distancia normalmente. Pero eso es lo que hace la posición, asociar dónde estamos, en qué tiempo, y así para ubicarnos dentro del espacio. Y por último, la distancia, que es la longitud de la trayectoria. Entonces, si nosotros tenemos este movimiento de la mosca, ¿ya? Tenemos esta figura. ¿Cuánto mide la línea que forma la figura? Es la distancia, ¿ya? Y es una magnitud escalar, es decir, que es una magnitud que solo puede tomar valores que van del más infinito hasta el cero, incluyéndolo, ¿ya? Por lo tanto, no pueden tomar valores negativos, no existen distancias negativas, ¿ya? Otro concepto importante es el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia que existe desde la posición inicial y la posición final de un movimiento de una partícula o cuerpo en el espacio, ¿ya? Esta es una magnitud vectorial, porque como recordamos, habíamos mencionado que la posición es una magnitud vectorial. Por lo tanto, esta es como una resta entre dos vectores, entre el vector inicial y el final, ¿ya? Bueno, el fin. Sí, creo que sí. o, o algo así. Sí, creo que sí. Y lo que hace el desplazamiento es elegir, es marcar cuál es el movimiento ideal de la partícula. Es decir, esta partícula se movió así de una forma curvilínea, pero sin embargo el movimiento ideal que hubiera hecho la partícula para moverse directamente del punto A al punto B hubiera sido el desplazamiento. ¿Ya? Solo el desplazamiento normalmente lo tomamos como una D con un gorrito, ¿ya? Es una magnitud vectorial, es decir, que tiene sentido, dirección y módulo. Y es rectilíneo, porque es un vector, es una flecha, es una línea recta, ¿ya? Y siempre apunta desde el punto inicial al final. Es decir, que aquí el sentido del desplazamiento va, si la partícula partió en el punto A y terminó en el punto B, el desplazamiento apunta hacia donde termina el movimiento. ¿Ya? Y es importante mencionar que el desplazamiento y la distancia de la trayectoria son iguales solo cuando el cuerpo se mueve de manera rectilínea y no se devuelve. ¿Ya? Entonces, si esta partícula se hubiera movido en el movimiento ideal, que es un movimiento rectilíneo del punto A al punto B, sin devolverse, significa que la distancia y el desplazamiento son iguales. Y esto sucede en los movimientos rectilíneos nomás. ¿Ya? En todas las demás situaciones, siempre el desplazamiento va a ser menor que la distancia recorrida, es decir, la distancia que mide la trayectoria. ¿Ya? Hasta ahora, ¿hay alguna duda? Todo claro. No, todo bien. Ya. Todo clarito. Entonces ahora veamos las relaciones de las distancias con respecto al tiempo, ¿ya? Aquí hay que hacer una distinción entre la rapidez y la velocidad, ¿ya? Pero partamos con la rapidez. La rapidez es cuánta distancia recorre, bueno, la rapidez media, cuánta distancia recorre un determinado cuerpo en un determinado tiempo, ¿ya? Y esta se calcula como la distancia recorrida de todo el trayecto, o sea, de toda la trayectoria, dividida en el tiempo total, ¿ya?
Esto lo que hace es como homogeneizar el movimiento. Por eso se llama rapidez media, porque es como el promedio de la rapidez que toma en todo el trayecto. Por ejemplo, tenemos a la mosca, ¿ya? La mosca se puede mover 5 metros por segundo y después se para y ahí se para 2 segundos, ¿ya? Y aquí se mueve a 7 metros por segundo y después se para y ahí se para por 3 segundos y después se mueve a 5 metros por segundo de nuevo, ¿ya? Nosotros para calcular la rapidez media no tenemos que fijarnos en las como rapideces puntuales que toma la mosca en el recorrido, sino lo que hacemos es tomar la distancia recorrida completa y cuánto se demoró en total. Entonces, por eso yo digo que es como homogeneizar, porque puede que nuestra rapidez media no esté, no sé, 3 metros segundo, pero nosotros supimos por información anterior de que en algunos trayectos se demoró 5, o sea, tuvo una rapidez de 5, en otros 7 y así. Entonces, por eso se llama media, porque es como el movimiento promedio, la rapidez promedio que tuvo que tener el cuerpo para llegar hasta de un punto hacia otro. ¿Ya? En cambio, la velocidad media relaciona el desplazamiento total con el tiempo que tarda en recorrer. ¿Ya? Entonces puede que, como vimos, hay veces que que la distancia recorrida y el desplazamiento no son iguales. Y puede suceder que un cuerpo posea una rapidez determinada, que puede ser cualquier número, sin embargo la velocidad sea cero. Y esto es porque tiene relación con este vector que se llama desplazamiento. Entonces, si una mosca se hubiera movido así, y hubiera vuelto al punto A, el desplazamiento es cero, porque volvió al punto de inicio. Sin embargo, hubo un recorrido, hubo una trayectoria, y por lo tanto hubo una distancia recorrida en un tiempo definido. Por lo tanto, en situaciones donde el cuerpo vuelve al punto inicial, puede suceder que la velocidad sea cero y que la rapidez sea cualquier otro número. También es importante mencionar que la rapidez está compuesta de dos magnitudes escalares. Por lo tanto, solo puede tomar valores iguales o mayores que cero. O sea, puede ser cero o positivos. ¿Ya? En cambio, la velocidad media está compuesta de un vector. Y los vectores pueden tomar valores negativos. Y dependiendo del valor que tome, sea positivo, cero o negativo, indica el sentido del vector, ¿ya? Y por lo tanto la velocidad y el desplazamiento siempre van a tener la misma dirección y sentido, ¿ya? ¿Qué otra cosa sobre la velocidad? La velocidad también, como se cumple la distancia, con la distancia del desplazamiento, la velocidad siempre solo va a ser igual a la rapidez en movimientos rectilíneos donde el cuerpo no se devuelva. Eso. En todos los demás casos la velocidad va a ser menor que la rapidez. Y el otro tipo de velocidad que existe y rapidez que existe es la rapidez o velocidad instantánea, ¿ya? Que es la velocidad que posee un móvil en un instante determinado. Sin embargo, esto no lo preguntan en la PDT con ninguna fórmula, porque normalmente en los movimientos rectilíneos, más en los acelerados, no podemos saber exactamente la velocidad instantánea sin saber derivadas. Y derivadas no entran en la PDT porque no lo pasan en el colegio. Por lo tanto, bueno, no en común. Por eso solo tienen que saber eso, que como en la mosquita, que vimos que la rapidez media puede ser 3 metros segundo, a pesar de que pudo andar más rápido y más lento en algunos tramos, la velocidad instantánea es
como si veo la mosquita ahí, ¿cuál es su velocidad? Y eso solo se puede calcular con derivadas en movimientos acelerados. Así que es solo conceptualmente hay que saberlo. Eso. Ya, hasta ahora, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Bien. Ya. Si hablo muy rápido me avisan. Ya, sigamos con otro tema. Ah, ya, qué bueno. Ya, sigamos con otro tema entonces. Ahora vamos a ver la relatividad del movimiento, es decir, el movimiento relativo. Este movimiento relativo fue como descubierto o planteado por Galileo Galilei y habla sobre que todos los movimientos son relativos porque, como vimos, todos los sistemas de referencia son relativos. Y el movimiento tiene sentido dependiendo del sistema de referencia que tomemos. O sea, un movimiento puede, en un sistema de referencia puede estar retrocediendo, puede estar avanzando, puede estar quieto. Pero todo depende de desde dónde lo veamos. ¿Ya? Entonces, él planteó de que la velocidad es relativa. Entonces, ¿cómo aplicamos esta información? Bueno, lo más simple es esto, ¿ya? Que dos cuerpos que se mueven en sentidos opuestos van a sentir que su movimiento es la suma de ambas velocidades o ambas rapideces. No, velocidad es más correcto. Si van en sentido opuesto. Por lo tanto, por ejemplo, si este autito va a 3 metros segundos y este auto va a 5 metros segundos, ellos van a sentir que van a 8 metros segundos. Bueno, sí. En cambio, acá, si este va a 3 y este a 5, y tomamos de referencia, por ejemplo, este autito, este auto va a sentir que él está en reposo y que este se aleja de él a 2 metros segundos. ¿Ya? Así se ve la velocidad, o sea, el movimiento relativo. Y esto queda mucho más claro con los ejercicios. En realidad, esto es como lo más importante para saberlo. Que cuando van en sentido opuesto se suman y cuando van en el igual sentido se restan. ¿Y da lo mismo el signo? Es que normalmente vemos rapideces. Porque si sabemos que van en sentido opuesto, sí, da igual el signo. Aquí lo tomas el módulo de la velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo no tomé en cuenta el signo, porque si hubiera tomado en cuenta el signo, me hubiera dado menos 2 metros segundos, la suma. Pero no, tienes que tomar el módulo de la velocidad. Es lo más correcto, sí. Valor absoluto. Sí, el valor absoluto. Ya. Ya. Eso con el movimiento relativo. En realidad, esa es una materia muy chiquita, pero que pueden preguntar en la PDT y que todos los ejercicios se hacen lo mismo.
Así que al final vamos a ver unos ejercicios, ¿ya? Y por último, con este repaso de materia, está el movimiento rectilíneo uniforme. Que el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento ideal, ¿ya? Es un movimiento donde no existe roce y de un cuerpo que es como cuando uno ve en las películas que tiran algo al vacío y se mueve en forma rectilínea infinitamente. Ese es MRU, ¿ya? Y es cuando tiene las siguientes características. Es cuando la rapidez es constante y la trayectoria es una línea recta. Y como mencionamos, si la rapidez es constante y la trayectoria es una línea recta, significa que la velocidad es igual a la rapidez, que la distancia es igual al desplazamiento y además, como su rapidez es constante, significa que la aceleración es cero. ¿Y qué es la aceleración? La variación de velocidad en el tiempo. Por lo tanto, si no cambia la rapidez y su trayectoria es una línea recta, tiene sentido de que no exista cambio en la velocidad. ¿Ya? Y tiene una ecuación que es como la más importante, ¿ya? Que es la ecuación de itinerario, que permite encontrar la posición de una partícula en un tiempo determinado, ¿ya? Normalmente acá en el movimiento rectilíneo uniforme se plantean dos ecuaciones como fundamentales, pero una tiene que ver con la fórmula de, de rapidez o velocidad, que en este caso son intercambiables, porque son iguales. ¿Ya? Entonces, a partir de esto podemos establecer que la velocidad inicial, que es la velocidad que va a tener en todo el rato el cuerpo por el tiempo determinado, te va a dar una distancia o desplazamiento determinado, ¿ya? Entonces, esta fórmula y esta fórmula son como las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Ya, esta X rara, con flechita, no hay que asustarse, ¿ya? Esto significa posición final. La X con flechita son posición. Entonces dice esto. La posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, que si se dan cuenta es muy parecido a esta fórmula. Entonces, esto puede describir muchos gráficos. O sea, los podemos representar como gráficos porque como ven acá es una función. Entonces aquí vemos los distintos gráficos en los que se puede presentar la ecuación de itinerario en un MRU. Bueno, todos menos los de acá. Porque ahí, como vemos, el cuerpo no cambia de posición. Por lo tanto, no se está moviendo. La velocidad es nula. Pero veamos los de acá. Entonces los gráficos posición-tiempo se indican así, con una X en el eje Y y una T en el eje X, ¿ya? Donde la pendiente corresponde a la velocidad o a la rapidez. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado, porque como dijimos, la rapidez es un escalar y los escalares no pueden tomar valores negativos. Entonces aquí le hace falta una flechita, porque si la pendiente es negativa, estamos viendo la velocidad. Entonces, todos estos movimientos son movimientos rectilíneos uniformes, ¿ya? Ninguno de estos tiene una aceleración porque tiene una pendiente constante. Y como vimos que la pendiente es la rapidez o la velocidad, si la pendiente es constante significa que la velocidad es constante
a través del tiempo. Por lo tanto, como no hay variación de velocidad, son movimientos rectilíneos uniformes. Y se puede indicar así, 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 que es cuando parte en un lugar hacia la izquierda o hacia abajo del cero, o así, que es cuando se va alejando del cero. Ahí se va acercando al cero, aquí se va acercando el cero, aquí se va alejando del cero. ¿Ya? Oye, doctora, Dígame. em, este es pendiente, ¿cierto? De velocidad. O sea, te da la velocidad. Sí, la pendiente en los gráficos posición-tiempo te da la velocidad. ¿Sí? Ya. Y el otro tipo de gráfico que existe es el gráfico velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Y como establecimos, la velocidad es constante, por lo tanto tiene sentido que la función descrita en los gráficos sea una función constante. ¿Ya? Y el área bajo la curva, es decir, el área bajo esta recta, corresponde a la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque si multiplicamos velocidad por un determinado tiempo, nos va a dar distancia. Porque sabemos que velocidad es igual a distancia partido en tiempo. ¿Ya? Aquí, ¿cómo determinamos que esta es velocidad? Porque si colocamos aquí posición final menos posición inicial partido en tiempo final menos tiempo inicial, que sería sacar la pendiente de esta recta, posición final menos posición inicial es lo mismo que decir desplazamiento partido, y esto se determina así con una letra que se llama delta tiempo. Es un determinado tiempo. Y eso es lo mismo que velocidad. ¿Ya? Entonces, eso es como lo más importante de esta materia. Eso. Ahora hagamos algunos ejercicios. ¿Hay alguna duda? Todo. Ya, ya. Entonces veamos esto. Dice, respecto a los distintos conceptos utilizados en cinemática, es correcto afirmar que la posición de un móvil y la distancia recorrida corresponden a magnitudes escalares. ¿Verdadero o falso? Falsos. Falsísimo. Porque la posición no es una magnitud escalar, es una magnitud vectorial. Y es un vector que une el origen del sistema de referencia hasta el lugar donde se encuentra el móvil. Así que eso es incorrecto. Esto es una vectorial. Ahora, dice, la rapidez media y la posición de un móvil son vectores que tienen igual sentido. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque la rapidez no es un vector. Es un escalar. ¿El desplazamiento y la aceleración media corresponden a magnitudes escalares?
Falso, sí. Falso también. ¿Por qué? Porque el desplazamiento, como vimos, es una magnitud vectorial, que es un vector que une el punto inicio con el punto final y apunta hacia el punto final. Lo mismo con la aceleración. La aceleración, como viene de la variación de la velocidad, mantiene los signos que da esa resta entre la velocidad final menos la inicial. Por lo tanto, también es una magnitud vectorial. Entonces, aquí lo que estaba mal era esto. Es una magnitud vectorial. Después dice, la velocidad media y el desplazamiento móvil son vectores que tienen igual sentido. ¿Verdadero o falso? True. Verdadero. Es verdadero. ¿Por qué? Porque la fórmula de velocidad media corresponde a el desplazamiento partido en un determinado tiempo. Y como vimos, el desplazamiento, o sea, la velocidad siempre mantiene la dirección y el sentido del desplazamiento. Por lo tanto, esa es la correcta. Y veamos la última, para asegurar. Dice, la rapidez media y la aceleración media corresponden a magnitudes escalares. Falso. Porque, como mencionamos anteriormente, la aceleración corresponde a una magnitud vectorial. Eso. Hasta ahora, ¿todo claro? Sí, todo claro. Ya. Todo claro. Todo claro, crack. Ya. Dice, un móvil se desplaza ida y vuelta entre dos puntos, A y B. De ida sigue una trayectoria curvilínea y de vuelta una trayectoria recta, tal como muestra la figura. Entonces, de ida llegó al punto B y de vuelta llegó a la A. Entonces dice, si el móvil demoró lo mismo en ambos trayectos, es correcto afirmar que la rapidez media de cada trayecto fue la misma. No. ¿Por qué no? Porque la rapidez se refiere a la distancia recorrida. ¿Ya? Y obviamente, como mencionamos, en los trayectos curvilíneos, uno... Ichi. Ya. Arigato. Sí, en los trayectos curvilíneos uno recorre más distancia que en un trayecto rectilíneo. Por lo tanto, aquí hay mayor distancia, más distancia en el mismo tiempo. Por lo tanto, esta rapidez va a ser mayor que esta. ¿Ya? La 2 dice, el camino recorrido de ida fue el mismo que de vuelta. Y eso, como podemos ver, es distinto. O sea, es incorrecto. El camino, es decir, la trayectoria, porque ese es el camino, la trayectoria de ida fue curvilínea y el regreso fue rectilíneo. Entonces, obviamente no van a tener el mismo camino recorrido. Después dice, el módulo de la velocidad media en cada trayecto fue el mismo. Ya. Tenemos que ver que la velocidad media corresponde al desplazamiento partido en un determinado tiempo. Aquí te hablan de cada trayecto. Entonces, nosotros sabemos que el desplazamiento final fue 0. Sin embargo, el desplazamiento de ida fue de A a B en una línea recta, porque un vector. Pero me cuesta hacer líneas rectas en el compu. ¿Ya?
Entonces sabemos que este fue su desplazamiento. Y de vuelta sabemos que ese fue su desplazamiento. Por lo tanto, en uno va a tener una velocidad en la ida, la velocidad de la ida va a ser un cierto módulo que va a apuntar hacia allá, ¿no es cierto? Y la velocidad de la vuelta va a ser un cierto módulo de igual cantidad, o sea, de mismo número. ¿Por qué? Porque mantienen el mismo módulo de desplazamiento, es decir, la misma distancia entre A y B ideal, y mantienen el mismo tiempo, porque dice que se demora lo mismo en ir y en volver. Por lo tanto, el módulo, es decir, solo lo que mide esta flechita, es igual de ida y de vuelta. Sí, esa es la correcta. Veamos la otra. Dice, la rapidez media de todo el viaje es nula. No. La rapidez media corresponde a la distancia recorrida partida en el tiempo. Es nula la velocidad media de todo el viaje, porque vuelve al punto de inicio. Por lo tanto, aquí se cae. Y aquí dice, el módulo de la velocidad media de todo el viaje es igual a la suma entre el módulo de la velocidad media de ida y el módulo de la velocidad media de vuelta. Ya. El módulo de la velocidad media de todo el viaje es 0, porque vuelve al punto de inicio. Y la suma de estos dos módulos no nos va a dar 0, porque no estaríamos tomando en cuenta el sentido. Si no sumáramos los módulos y nos dijera que es la suma normal entre la velocidad media de ida y la velocidad media de vuelta, ahí estaría correcta. Pero en este caso nos dicen que hay que sumar los módulos. Por lo tanto, solo tenemos que sumar los números sin tomar en cuenta los signos, lo cual sería incorrecto. Así que con eso confirmamos que es la C. En este ejercicio, ¿todo claro? Tengo una duda. Dime. ¿Qué es el módulo? El módulo es el valor absoluto de una magnitud vectorial. Los vectores se componen de tres cosas. Una dirección que está dada por el ángulo que toman en relación a un sistema de referencia, el largo de la flecha, que ese corresponde al módulo, y un sentido, que normalmente está visto por el signo positivo o negativo. ¿Ya? Entonces el módulo corresponde a eso, al largo de la flecha, que es por ejemplo, si nosotros escribimos 3 metros segundo, nosotros podemos decir ya, un móvil se desplaza en menos 3 metros segundos, significa que se desplaza con un módulo de 3 metros segundos, ¿ya? Hacia la izquierda o hacia abajo, que son los sentidos y las direcciones que uno puede deducir con el signo menos. Ya, ahí capté. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Puedes explicar de nuevo la C, por favor? ¿La C? ¿Dijiste? Sí, por favor. Sí, obvio. Ya. Entonces la C dice, el módulo de la velocidad media en cada trayecto fue el mismo. Ya. Entonces, démosle valores para que sea más fácil de comprender. Digamos que se demoró 5 minutos de ida y 5 minutos de vuelta. ¿Ya? Es rápido este móvil. ¿Ya? Ahora, tomemos solo de ida.
nosotros sabemos que la velocidad media se calcula como desplazamiento partido en tiempo. El desplazamiento es un vector que une el punto de inicio con el punto final y apunta hacia el punto final. Entonces, de ida hizo eso. Ese es el desplazamiento de ida. Y digamos que eso mide 10 metros. ¿Ya? Entonces, la velocidad media sería 10 metros por minuto, lo voy a hacer. Partido en 5 minutos. Serían 2 metros por cada minuto. Y esa sería nuestra velocidad media de ida. ¿Ya? Ahora veámoslo al revés. Pues. Ahora se tiene que devolver. Entonces de vuelta va desde un punto inicial B al punto inicial hacia el punto final A. Y forma una línea recta que es el camino ideal de B a A, que corresponde al desplazamiento. ¿Ya? Aquí está apuntando a la izquierda, por lo tanto sería menos, ¿no es cierto? Y sabemos que esto mide 10 metros. Entonces sería menos 10 partido en 5. Y eso nos daría menos 2 metros segundos. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, metros minutos. Ya. Y vamos excelente, vamos excelente. Entonces, aquí nos dice. Aquí nos dice, el módulo de la velocidad media en cada trayecto fue el mismo. Entonces, si vemos el módulo solamente, porque aquí hay un signo positivo que está escondido, ¿ya? Vemos el módulo de ida es 2 metros minutos, que es el valor absoluto de esto. Y si vemos el módulo de vuelta, sería 2 metros minutos también, porque no tomamos en cuenta el signo, porque es el valor absoluto nomás. Y en comparación, fue el mismo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento fue el mismo. La distancia entre A y B fue la misma. Y se demoraron lo mismo de ida y de vuelta. Por lo tanto, por eso es la C. ¿Ahí sí? Sí, gracias, profe. No es nada. Ya. Entonces, esos eran como los básicos para entender los conceptos de la cinemática. Ahora pasemos a los de movimiento relativo. ¿Qué hora es? Estamos súper en el tiempo. Perfecto. Dice, dos carros P y Q de masas 15 y 20 kilogramos respectivamente. Ya. Este es un distractor que siempre aparece, la masa. En los movimientos relativos, la masa es un distractor que no se ocupa para nada. Así que lo podemos tachar. Adiós, no nos interesa. ¿Ya? Dice, viajan a través de un camino rectilíneo en igual sentido. ¿Ya? El carro P viaja a 16 metros segundos. Entonces este viaja a 16 metros segundos. No hay que olvidarse de las magnitudes. ¿Ya? Siempre colocarlas. Y Q viaja a 12 metros segundos. Dice, si el carro P se demora 100 segundos en alcanzar a Q, ¿qué distancia los separaba inicialmente los carros? Ya. Entonces primero lo que hagamos es ver el movimiento relativo de estos dos carros, ¿ya? Entonces, tomamos este de referencia. Este va a estar en reposo. Este va a ser nuestra referencia, ¿ya? Y como dijimos, cuando dos carros tienen igual sentido, los restamos, ¿ya? Y esto nos va a dar
16 menos 12 nos va a dar 4 metros segundos. Entonces, lo que siente el carro Q es que él está en reposo. Él no se mueve, pero que P se mueve a 4 metros segundos. ¿Ya? Y se demora 100 segundos en alcanzar a Q. Entonces sabemos que rapidez es distancia partida en tiempo. Aquí nos dan la rapidez, que es 4 metros segundos. Necesitamos saber la distancia y nos dan el tiempo, que es 100 segundos. Entonces, multiplicamos cruzado, o sea, pasamos esto multiplicando y nos va a dar 400 metros igual a la distancia que los separaron. ¿Cómo estamos? ¿Se entendió? Bien, sí, se entendió perfecto. Ya. Bien, señores. Sigamos entonces con algunos movimientos rectilíneos, o sea, movimientos relativos. Dice, a continuación se muestra una persona P y dos móviles Q y R, los cuales se desplazan a través del mismo camino rectilíneo. Su rapidez es constante y sus magnitudes se muestran en la figura. ¿Ya? Dice, a partir de la información dada, es correcto afirmar que la magnitud de la velocidad de la persona P es... Ya. La persona P... Veamos la referencia entre estos los autos. Ya. La velocidad que percibe Q a P sería la resta. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sentido. Por lo tanto, el auto Q percibe que la persona P se aleja, según Q, se aleja 12 menos 2 metros, o sea, a 10 metros segundos. ¿Ya? Ahora veamos al auto R. El auto R, si lo tomamos como sistema de referencia, vemos que se está moviendo hacia la persona P. Por lo tanto, aquí se deben sumar sus rapideces. Por lo tanto, sería 10 más 2, 12 metros segundos. ¿Cómo percibe que la persona P se mueve hacia él? ¿Ya? P según R. Entonces ahora veamos. Dice, la velocidad de la persona P es 10 metros segundos. Espera, me falta el segundo. 10 metros segundos con respecto al móvil Q. Esa es la correcta. Veamos la otra. Dice, 10 metros segundos con respecto al móvil R. No, porque vimos que es 12 metros segundos. 12 metros segundos o sea, respecto al conductor del móvil Q tampoco, era 10. Dice 14 con respecto al móvil R, no. Y 8 con respecto al móvil Q, no. Entonces la única correcta es la A. Si tienen tiempo, lo mejor es revisarlas todas, por si acaso. ¿Se entiende el movimiento relativo? Sí. Ya. Claro. Dime. ¿Cuántos más vaya a hacer? ¿De qué? Tengo... De este, o sea, para que muestres como la 21. Esa es la clarita. Esta guía. La 21, ¿de cuál? Del cuaderno de ejercicio. De esta guía. No de esta. De cinemática. Es que esto lo saqué del cuaderno de ejercicio número 3 del PDB. Es una recopilación que yo hice. Pero si quieres hago el 21.
no hay problema. Sí, hácelo porque lo dijo mucho y es como una pregunta tipo. Ya, a ver, déjame buscar si lo tengo abierto por aquí. Ya, espérame. Ya, déjame buscarlo porque lo tengo por aquí en alguna parte. Aquí. Está acá. Esperen. Si era la 21 o la 20. Pero era esa dos. ¿Dónde tengo el cuaderno de ejercicio? Aquí. Pero estoy con el PDB. ¿Qué Parece que lo tiene ese page. No sé qué número será el del PDB. Pero era cosa de los segundos que alcanzaba el otro carro en alcanzar el otro. Con velocidades distintas. Espera, que lo tengo abierto, espérame. Aquí. Pero tiene que ser. Espera, si es 21, tiene que ser esta. Esta. No, creo que no es. Sigue hacia. Bueno, el de freno no. Ese no. No, ese no. A ver, sigue, que esta es hasta la 30. Ya veré que estos son de caída libre. Sí. Ya, bueno, lo buscas y yo lo hago. Sí. Ya. Digamos entonces. Una persona viaja en un elevador que sube con una rapidez constante de 3 metros segundos respecto a la Tierra. En el ascensor de al lado baja una persona Q hacia abajo. Viaja una persona Q hacia abajo. Y sí. La rapidez de Q respecto a P es 0,5 metros segundos. Por lo tanto, la rapidez de Q respecto a la Tierra es... Ya. Esto está dificilísimo de imaginárselo, así que yo digo... Esperen. Entonces tenemos dos personas. Una persona va hacia abajo, otra persona va hacia arriba, en un ascensor. ¿Ya? Otra persona va hacia abajo. La persona que va hacia arriba va a 0,3 con respecto a la Tierra. Ya. Y en el ascensor va una persona hacia abajo. Dice que la rapidez de Q con respecto a P es 0,5. Entonces, 0,5 es la rapidez que percibe que se mueve la persona QP. Y como van en distintos sentidos, sabemos que se tienen que sumar estas dos velocidades, ¿no? Rapidez. Entonces, ¿cuánto le falta a 0,3 para que llegue a 0,5? 0,2. Entonces ahí la suma entre 0,3 y 0,2 nos va a dar 0,5, que es la rapidez que percibe P a Q. Que sería la D. ¿Qué es lo que te pregunto? Q con respecto a la Tierra. Eso.
¿Todo claro? Yo no capté muy bien. Ya. Empecemos de nuevo. Ya. Tenemos dos ascensores, uno que sube y otro que baja. ¿Ya? De por sí sabemos que si queremos, por ejemplo, tomar a este de referencia, sabemos que la velocidad de Q con respecto a P, que así se escribe, es decir, que tomamos este de referencia, siente que va en reposo. Y cuando tienen distintos sentidos, como en este caso que uno sube y otro baja, se suman. Sería 0,3 más una magnitud que no conocemos y que estamos buscando. ¿Ya? Y nos dicen que la rapidez que percibe P a Q, es decir, esta situación, la velocidad de Q con respecto a P, o sea, cómo P percibe que él está en reposo y cómo se mueve Q, es 0,5. Entonces, aquí tenemos que restar este 0,3 a 0,5, que es como decir cuánto le falta a 0,3 para llegar a 0,5, que sería 0,2. Y esa sería la velocidad del ascensor de la persona Q con respecto a la Tierra, que es como una forma de decir con respecto a un sistema de referencia fuera de los dos móviles. Entonces es la A Ah, o sí, la B. es la me equivoqué yo en marcar. Ah, ya. Ah, ya. Ese era lo que me tenía en duda. Lo siento. Me equivoqué yo. Ya. ¿Están claros con movimiento relativo o seguimos haciendo ejercicios? Todo claro. Ya. Entonces hagamos esto. Sí, vamos bien. Sí, porque ya queda poquito tiempo para que veamos movimiento rectilíneo. Dice, respecto al movimiento... Respecto al movimiento de un cuerpo, se afirma que, conociendo el vector de desplazamiento, ¿es posible determinar la dirección de velocidad del móvil? ¿Verdadero o falso? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Es verdadero porque la velocidad era el mismo vector. Tienen la misma dirección y sentido, pero pueden tener distintos módulos. Eso. Después dice, conociendo la distancia recorrida, ¿es posible determinar el sentido del desplazamiento de un móvil? Piénsenlo. No. ¿Por qué? Porque si tenemos ya esto y nos dicen que eso mide 5 metros, nosotros no sabemos si se movió de acá hacia acá o de acá hacia acá. Es imposible saberlo. Solo sabemos que como el tamaño del camino es 5 metros. Por lo tanto, con eso no es suficiente. Y dice, si el movimiento es uniforme, es decir, que tiene velocidad constante. Conociendo la rapidez media, es posible determinar la distancia recorrida por el móvil en cada unidad de tiempo. Y eso es correcto.
Porque si la velocidad y la rapidez es constante, significa que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, por la fórmula b igual a d partido en t, podríamos calcularlo. Por lo que sería 1 y 3, casita. Ya. Veamos estos gráficos, porque estos gráficos siempre complican la vida. Dice, el gráfico muestra la posición en función del tiempo de un móvil que se desplaza en línea recta. Entonces, un movimiento rectilíneo, al tiro sabemos que la distancia es igual al desplazamiento. Y viendo este gráfico sabemos al tiro que es un MRU de algún tipo. ¿Por qué? Porque son puras líneas. ¿Ya? Entonces, analicemos primero el gráfico. Aquí vemos que de 0 a 3 hubo un movimiento y hubo un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la pendiente es constante y esta pendiente es positiva, por lo tanto hubo una velocidad positiva en ese espacio de tiempo hasta llegar a los 6 metros, donde los 6 metros permaneció ahí hasta los 9 segundos, es decir, aquí la velocidad fue nula, fue igual a 0. Y acá vemos que de los 9 a los 17 segundos el móvil se fue acercando al 0. Va de 6 hacia 0. Por lo tanto, podemos determinar que la velocidad en este trayecto fue negativa. ¿Ya? Entonces veamos. Dice, entre 0 y 3 segundos experimenta un MRU, ¿verdadero o falso? Verdadero. Entre 3 y 9 segundos recorre 6 metros. Falso. Falso. Se queda estacionado, no recorre nada. Y entre los 9 y 17 segundos, ¿recorre distancias iguales en tiempos iguales? Verdadero. Porque esto significa que la rapidez es constante. Que es lo mismo que tener una pendiente constante en un gráfico posición-tiempo. Por lo tanto, es correcto. Por lo que sería, de nuevo, 1 y 3. Dedito. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Todo bien. Ya. Todo claro. Ya. Dice, a continuación se presentan dos gráficos que representan la posición versus el tiempo para un móvil P y la velocidad versus un tiempo para un móvil Q. ¿Ya? Ya, viendo solo el gráfico, ¿qué tipo de movimiento es este? MRU. Rectilíneo, uniforme. Sí, muy bien. ¿La velocidad es positiva, negativa o nula? Positivo. Positiva. Positivo. Muy bien. Y podemos saber al tiro que la posición inicial es 0. Y aquí, ¿qué tipo de movimiento es? Gráfico velocidad-tiempo. MRU también. Y la velocidad es positiva, porque parte desde aquí arriba. Pero no sabemos si partió desde 0. No tenemos posición inicial. Podríamos calcular eventualmente
la distancia, pero tampoco nos dan un punto de referencia en el tiempo. Así que nos quedamos así. Dice, respecto a estos dos móviles, es correcto afirmar que la magnitud de la aceleración es igual para ambos móviles. En este, la velocidad varía en el tiempo. No. No, por lo tanto la aceleración es cero. Aquí existe variación de velocidad. Tampoco. No. Tampoco. Ambos valen cero, por lo tanto es correcto. Después dice, ¿los móviles podrían tener igual magnitud de desplazamiento? Podrían tener. Sí. Sí, podría. Podrían tener. ¿Y la rapidez media del móvil Q es mayor que la del móvil P? ¿Podemos saber eso? No. No. Por lo tanto sería D. 1 y 2. Muy bien, estoy feliz. Estoy muy orgullosa. Ya. Dice, en el siguiente gráfico, posición-tiempo, se representa las distintas posiciones por donde pasó un móvil, el cual pasaba con un trayecto rectilíneo. Trayecto rectilíneo, al tiro asociamos distancia igual a desplazamiento, rapidez igual a la velocidad. Por lo menos el módulo, ¿ya? Entonces, vemos que partió con una posición inicial positiva. En un tiempo t se encontraba en la posición del origen, ¿cachai? Y después, en otro tiempo, que le vamos a colocar un t1, ¿ya? Se encontraba alejado del, del, del origen, ¿ya? Estamos en un XF que es negativo, que podría ser hacia abajo o hacia la izquierda. Entonces este movimiento pudo haber sido de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo y que en el tiempo t pasó por el origen. ¿Ya? Dice, respecto a eso, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la velocidad del móvil versus el tiempo? ¿Cuál es? Tírense con uno, cualquiera. Ya, Entre dos, no me decido. ya. ¿Entre cuáles estás? Entre la A y la B. Mira el gráfico. Aquí la pendiente cambia. Ah, no. No cambia la pendiente, por lo tanto la velocidad se mantiene en el tiempo. Y es una velocidad negativa. Por eso va o de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Por lo tanto, sabiendo eso, que la velocidad no cambia, tenemos que buscar el gráfico que tenga una función constante. Es decir, la C. Muy bien. Y veamos el último. Ya dice. Dos móviles unidos se mueven por calles paralelas, experimentando un movimiento rectilíneo uniforme, tal como se muestra en el gráfico posición-tiempo de a continuación. ¿Ya? Tenemos móvil 1, móvil 2 y se encuentran en un tiempo específico, en una posición específica. Sabemos que en el tiempo 0, el móvil 1 está en los 20 y que en un tiempo 4 se encuentra en los 80.
Entonces aquí lo que podemos hacer es calcular al tiro la pendiente, que sería nuestra rapidez o velocidad. También podemos hacer lo mismo con el móvil 2, porque sabemos que en el tiempo 0 se encontraba en 80 y en el tiempo 4 estaba en 0. Por lo tanto, esto es más fácil. Saquemos las rapideces de cada, bueno, las velocidades en realidad de cada uno. ¿Ya? Vamos a partir con el 1. Sería posición final, que sería 80, menos posición inicial, que es 20, partido en tiempo final, que es 4, menos tiempo inicial, que es 0. Esto me daría 60 partido en 4, que es lo mismo que 30 partido en 2, que es lo mismo que 15 metros segundos. Ahora veamos la velocidad del móvil 2. En el tiempo final se encontraba en la posición 0, o sea, en la posición final es 0 y la posición inicial es 80. El tiempo final es 4 y el tiempo inicial es 0. Por lo tanto nos quedaría menos 80 partido en 4, que es menos 20 metros segundos. Menos, ¿por qué? Porque va o de izquierda o de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. ¿Ya? Dice, considerando la información proporcionada anteriormente, es correcto afirmar que antes del instante TC, el móvil 1 con respecto al móvil 2 es igual a más 5 metros segundo. Ya, entonces el móvil 2 es nuestro sistema de referencia, ¿no es cierto? Entonces, como tienen distintos sentidos, dado por el signo, se tienen que sumar. Sí. Por lo tanto, en la suma nos daría 35 metros segundos. Como el móvil 2 va más rápido que el móvil 1, el móvil 2 ve al móvil 1 que se dirige hacia la derecha, porque él se dirige hacia la izquierda, se dirige hacia la derecha o hacia abajo con una velocidad de 35 metros segundos. Por lo tanto, esta sería incorrecta. Dice, después del instante t, la velocidad del móvil 2 con respecto a la velocidad del móvil 1 es igual a menos 35 metros segundos. Ya, entonces aquí tenemos que ver cómo van. Y para eso voy a dibujar un poquito. Ya tenemos un autito, tenemos otro autito. ¿Ya? Van en distintas direcciones. ¿Ya? Este va a 20 metros segundos y este va a 15 metros segundos. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que entre ellos se perciben como 35 metros segundos y ahora tenemos que saber el signo. ¿Ya? ¿Cómo sabemos el signo? Porque depende de hacia dónde se dirige. Entonces, esta es la velocidad del móvil 2 con respecto al móvil 1. El móvil 1 se dirige hacia la derecha o hacia arriba. En este caso yo la dibujé hacia la derecha. Por lo tanto, como el móvil 1, el móvil 1 se mueve hacia la derecha, siente que el móvil 2
se dirige hacia la izquierda mucho más rápido, a 35 metros segundos. Entonces, como percibe que el móvil 2 se mueve hacia la izquierda, se escribe con el menos 35 metros segundos. Por lo tanto, eso sería correcto. Y dice, en el instante TC, la rapidez relativa del móvil 2 con respecto al móvil 1 es nula. Ya, veamos el instante TC, que es este, que es cuando se encuentran. Entonces lo que pasa es que lo voy a dibujar desde arriba. Ya, esta es una calle. Entonces, el móvil 2 que iba hacia abajo con el móvil 1 que iba hacia arriba se encuentran. En ese instante ambos se encuentran en el mismo sistema de referencia. Por lo tanto, ambos se perciben solo por ese instante como si ninguno de los dos se moviera. Por lo tanto, sería... ay, no sé. Ay, me acabo de confundir. Está difícil. A ver, espera. Bueno, la 1 sí o sí no es. La 1 no es. Ya, a ver, déjenme ver por qué no es la 3. A ver, creo que es conceptualmente que yo me equivoqué, pero no sé cómo decirlo. O sea, creo que como es movimiento rectilíneo uniforme, los movimientos relativos siempre se ven en relación a un móvil, ¿ya? Entonces, los 35 metros segundos no varían. Como esa percepción de que los dos van en 35 metros segundos, pero en distintos sentidos, no varía. Porque si no, a medida que se acercaran, disminuiría como la velocidad en lo que se perciben. ¿Se entiende? Hasta llegar a 0 y después aumentar de nuevo. Pero como son movimientos rectilíneos uniformes, ambos se van a percibir, no importa si antes o después o en el instante t, a 35 metros segundos en sentidos contrarios. Creo que por eso no es esta. Ah, claro, tienes razón, porque si no percibirían aceleración entre los cuerpos, y no puede pasar eso si me reúno. Claro. Ya, lo siento, me caí en la última. Pero hoy marcaría, perdón, solo 2. Sí. Eso. Ya. Ay, terminamos justo en la hora. Ya. ¿Alguien alguna duda? Lo siento, pues me equivoqué en la última. Aurora Bestiacher. Ya, a ver, los quiero ver. Espérenme. Oh, hay mucha gente. Hola a todos. Todas y todas. Literal una grande. Hola, Lucimi. ¿Cómo estás? Hola, Peña. Hola, Carlos. Hola. Ya. Entonces, claro, o sea, esa fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y Eres muy seca. Muchas gracias por todo, reina. vengan el miércoles. El miércoles vamos a hacer clases de nuevo. Vamos a seguir con la materia de mecánica. Entonces vamos a seguir con movimientos
rectilíneos, uniformes acelerados y movimientos verticales, que es la misma materia, en esencia. Eso. Gracias por todo de verdad. Ahí estaremos Gracias, el miércoles. Te pasaste muy buena clase. Ya. Qué bueno que les gustó. Diosa, preciosa. Ah, Buena clase. ya, eso. Una gran- Vengan Una el grande, miércoles. ¿Ahora qué se hace? ¿Qué se hace ahora? a mimir. ¿Qué se hace ahora? Ídola. ¿Tan temprano?